buenas tardes, dignas autoridades que se encuentran aquí presentes, estimados compañeros doctorantes y público en general. Mi nombre es José Rea, vengo de la República del Ecuador, provincia Bolívar, Cantón Guaranda, parroquia Veintimilla, comunidad Las Queseras. Estoy ubicado a 2.950 metros sobre el nivel del mar y pues me encuentro aquí justamente por cumplir un requisito que nos exige la Secretaría Nacional de Registro de Títulos en el Ecuador. Y muchas gracias, muy agradecido por la acogida que me han dado mis compañeros y también aquí a todos los venezolanos que tienen una muy bonita calidad moral y muy bonita acogida a los extranjeros. Espero que sea todo de esa manera, ¿no? Muchas gracias. También quería manifestarles que yo trabajo dentro del área educativa. Soy docente intercultural bilingüe en una cultura de la nacionalidad quichua que queda en la región andina del Ecuador, que ya lo voy a explicar, y trabajo 33 años de docente intercultural enseñando justamente el idioma quichua. Dentro de la ponencia está mejorar algunos aspectos para cómo son la técnica y la metodología de la enseñanza. Muy bien, entonces empezamos. El tema específico tengo yo, la enseñanza del idioma ancestral quichua a los estudiantes de la educación intercultural bilingüe de la provincia de Bolívar. Tengo entendido que aquí en Venezuela está dividido por estados. Nosotros tenemos dividido geográficamente en provincias o estados, que vendría a ser sinónimo aquí dentro de Venezuela. Efectivamente, aquí tenemos el mapa del Ecuador, que nos ubica pues a las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador, por lo cual el movimiento indígena ha estado luchando desde como una plataforma de lucha en declararle Estado plurinacional del Ecuador, pero que aún no se ha logrado por la situación que tenemos unos gobiernos neoliberales y gobiernos de extrema derecha. Últimamente tuvimos un gobierno progresista que fue Rafael Correa, lo cual estaba en la Constitución, lo ha inmerso algunas muy pocas cosas que aún no se ha establecido como lo hubiésemos querido nosotros. Tal vez hoy estamos en campaña electoral, posiblemente un 75%, 80% va a gobernar nuevamente nuestro líder, como le dicen ustedes, nuestro eterno líder, ¿no? Rafael Correa. Ojalá que eso se cumpla, porque existe una campaña muy agresora de los oligarcas, ¿no? que lo pintan todo de una manera muy mala, ¿no? Yo cuando llegué acá a Venezuela, yo vine de afuera con unos conceptos muy malos, llamémoslo, pero llegando a la realidad es otro concepto, es otra realidad, en la cual me conmueve mucho, y a mí también me da una gratitud de estar aquí para poder yo multiplicar y conversar con la gente ecuatoriana, que la realidad es muy diferente. Entonces tenemos a nuestro país de Ecuador, como les decía, tiene 14 nacionalidades, dividido en 3 regiones. La región lo llamamos litoral o costa, que está al mar, al océano Pacífico. La región litoral o costa, que se encuentran unas 3 nacionalidades, que es Agua, Táchila y Épera. Luego en la mitad tenemos a la nacionalidad quichua específicamente, con 18 pueblos, pero que tienen el mismo idioma, es decir, el idioma quichua. Esta nacionalidad quichua específicamente se encuentra en la serranía ecuatoriana entre 2.000 a 3.000 metros de altura, hasta 3.000 metros. Luego tenemos también a la parte oriental, tenemos a lo que llamamos la Amazonía. Ahí tenemos las 7 nacionalidades, 8 nacionalidades, que es netamente ya los que viven en el área, en la región amazónica, donde se extrae el petróleo, y prácticamente en la selva amazónica, como lo dicen aquí, que son los
Shuar, Achuar, los éperas, los guaraníes, etc. Frente a esto, nosotros prácticamente los pueblos quichuas del Ecuador tenemos prácticamente subdividido en 18 pueblos, iniciando hasta desde el norte, límite con Colombia, que son desde el departamento de Pasto, que queda la provincia de Tulcán. Ahí tenemos los Otavalos, los Paltas, los Quitucaras, tenemos los Píllaro, tenemos los Tizaleo, luego tenemos los Cañaris, los Guarancas, al sur en Loja tenemos los Arahuros o los Paltas. Específicamente, todos esos son nacionalidad quichua, que manejamos el idioma quichua en sí como lengua oficial de manejo netamente del pueblo interandino que se encuentra en la cordillera de los Andes. Aquí tenemos un gráfico donde a la nacionalidad a la cual yo muy honrosamente pertenezco es el pueblo Huaranca de la provincia de Bolívar, en la cual igualmente que nosotros tenemos el idioma quichua, desde luego con todas nuestras costumbres y tradiciones, ¿no? Los pueblos quichuas, solamente el idioma quichua lo manejamos uniformemente todos, unificado con las mismas grafías. El resto, cada pueblo quichua tiene sus particulares, tiene sus fiestas diferentes, tiene sus costumbres muy diferentes, creencias muy diferentes. El idioma lo manejamos a nivel andino en un solo estándar. Y a eso se ha dedicado la educación intercultural bilingüe, que prácticamente ha iniciado desde el año 1990 con el gobierno del doctor Borja, que implantó políticas de Estado, que es la educación bilingüe, y es más, creó adscrito al Ministerio de Educación, un departamento de educación intercultural bilingüe, en la cual no oficializó como lengua oficial, sino solamente como lengua de uso de las nacionalidades, y en la cual se creó un departamento de educación intercultural bilingüe a la cual yo pertenecí, ¿no? Desde el 1990 hasta el 2008, cuando prácticamente nuevamente se unificó y se empezó a elaborar por sistema de educación intercultural bilingüe, que es hasta la actualidad. Específicamente, como ustedes saben, en 1492, como algunos ponentes lo habían referido, prácticamente el gobierno, llamemos oligarca el español, no vino a implantar o a sembrar futuro, o sembrar buenas costumbres, o a hacer progresismo aquí en América, ¿no? Sino más bien vinieron con una ideología de saqueadora, con una ideología de desmantelar, ¿no? Entonces, prácticamente entre ellas están lo primerito a lo que se dedicaron es a saquear los recursos naturales como el oro, la plata y todo lo que sea. Y fruto de eso también quedó ahí las costumbres, tradiciones y muy en especial el idioma, ¿no? Ustedes saben que en 1570 por ahí se creó la primera universidad, me parece que es en Lima, y prácticamente ahí empezaron a utilizar el idioma quichua no como un elemento para tratar de ayudar o fomentar la cultura, sino más bien con la finalidad de colonializar y aprovecharse de los recursos y tratar de entender cómo era el sistema organizativo del Tahuantinsuyo. Claro está que el Tahuantinsuyo estaba, o los incas que llamamos, una nacionalidad netamente de la América del Sur, que empezaba desde Colombia hasta terminar en Chile y Argentina, ¿no? A nivel de la cordillera de los Andes. Ellos habían pues prácticamente tenido lenguas oficiales y tenían asimismo pueblos y nacionalidades que estaban bajo su gobierno. Entonces los españoles pues prácticamente se adueñaron y devastaron con el Tahuantinsuyo, que tenía su base, su sede en el Perú, y prácticamente el idioma quedó también como un elemento cultural destruido y prácticamente nunca lo habían fomentado o tratado de recopilar toda la sabiduría que existía, porque
en el lenguaje o en el idioma es donde se ha expresado el desarrollo de una cultura en la cual ha quedado escrito. Lo poco que quedó escrito del idioma era en los quipus camayus, pero prácticamente como la concepción del español era prácticamente arrasar y llevarse las riquezas materiales, pues la cosmovisión, lo ideológico, eso fue destruido, quemado, y no existen muchos materiales que se pueda, o arqueólogos que hayan investigado y hayan plasmado eso en una escritura hasta la actualidad. Hoy en la actualidad ya muchos lingüistas, muchos arqueólogos ya se han dedicado mucho a escribir sobre el Tahuantinsuyo y ya lo tienen hecho hasta la actualidad, pero basándose en las crónicas muy antiguas como de Huamán Poma de Ayala, que era un cronista criollo, o llamémoslo indígena así, que ya nació aquí en América, que hizo de acuerdo a la realidad, de acuerdo a las versiones que se suscitaban en esos momentos. Hay muchas crónicas que escribieron los españoles, ustedes saben que era al contrario, ¿no? Así como hoy a Venezuela lo escriben de otra manera de afuera y aquí un venezolano lo escribe de otra manera, y la realidad es así mismo que en la conquista de los españoles hicieron, y prácticamente el idioma fue discriminado totalmente. Podríamos decir que el idioma quichua tenía una escritura, pero no se ha descifrado totalmente cómo ha sido. Por lo tanto, ha sobrevivido oralmente hasta los años de 1940, más o menos en el auge de la industrialización, auge petrolera, nace con unos líderes indígenas como Dolores Cacuango, que era una líder indígena que luchaba por la educación, porque los niños indígenas no eran prohibidos, y más que toda la clase trabajadora o servicial era prohibido de entrar a las escuelas, ¿no? Ella luchó mucho y se instauró las primeras escuelas indígenas, que era en el sector de Cayambe, y ahí ya se instauró la educación bilingüe, enseñar en dos idiomas, pero esto no les gustó a la oligarquía, ¿no? A los patrones específicamente de las haciendas que había en la región interandina o sierra, y prácticamente empezaron a destruir. Por lo tanto, el quichua ha permanecido oralmente hasta en 1985, donde se reúne por primera vez los indígenas en el campamento Nueva Vida en Quito, Ecuador, a definir prácticamente las grafías que iba a regir para escribir y plasmar ya en escritura el idioma quichua. En esta vez salieron como 25 grafías y lo hicieron así manualmente o esporádicamente, a simple votación o a simple escogitamiento, así por todos los que participan en la asamblea, sin hacer una selección lingüística o una selección técnica, llamémoslo así, como lo debería hacer. Entonces, como el idioma quichua ha sufrido varios problemas, en este artículo yo pretendo pues sistematizar un pequeño proceso metodológico de cómo enseñar a los estudiantes en el idioma ancestral quichua dentro de las escuelas bilingües, porque como les dije anteriormente que fue creado un departamento de educación bilingüe, sí se les enseña, pero no en su totalidad. No existe una metodología adecuada porque no parte de la realidad. Los que han hecho metodologías desde el ministerio pues no han sabido ver las realidades, las particularidades de cada zona. Es decir, si se hacía en el ministerio, pues al norte tenía un dialecto, al sur tenía otro dialecto, y no funcionaba eso para todos. Entonces se ha hecho en un carácter masificador. Y como ustedes saben, el idioma es una parte fundamental que preserva y valoriza una riqueza cultural en las comunidades quichuas o en las comunidades donde se establece realmente el idioma quichua. Esto pues fortalece como un rasgo de identidad en todos los estudiantes y especialmente en los seres humanos, ¿no? Cuando se identifica con un idioma, prácticamente está promoviendo al desarrollo de una manifestación cultural de un pueblo o una nacionalidad o un grupo étnico.
Frente al fortalecimiento en sí del idioma quichua, hemos visto necesario que hay dos aspectos muy fundamentales, que es el lenguaje cultural y el lenguaje social. El idioma específicamente, como es un rasgo cultural muy importante, donde va llevando, donde lleva prácticamente el mensaje en sí de la vida misma de una cultura, pues identifica como parte de la cultura que permite construir una identidad. La identidad de un pueblo siempre se lo demuestra pues con un idioma. Y nosotros sabemos que cuando ya expresamos un idioma ya y la vestimenta, pues claramente estamos identificando como una manifestación propia de cualquier cultura, ¿no? Especialmente la mía, que es la cultura quichua. Dentro del lenguaje social, asimismo, pues se utiliza como lenguaje maternal y nos han inculcado nuestros taitas dentro de la comunicación. Como saben, es una manifestación cultural muy importante para pues, que se desarrolle la cultura en sí. Asimismo tenemos pues dentro de otro aspecto pues dentro del idioma quichua que tenemos que fortalecer las habilidades lingüísticas. Como elementos de comunicación para toda lengua se utiliza estas cuatro habilidades lingüísticas, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar y hablar prácticamente lo desarrollamos oralmente, y eso es lo que ha mantenido al idioma quichua viva hasta estos momentos. Lo que no hemos tenido es leer y escribir. Lo que queremos y pretendemos es que estas cuatro habilidades lingüísticas, como es normal cualquier idioma, se lo haga y se haga coordinadamente, como lo es ahora en la actualidad, con la tecnología y con todos los avances científicos, pues ya estamos lográndolo. No es que no existe nada, sino prácticamente estamos ya tratando de coordinar y que sea tratado, utilizado como un idioma común y corriente. Aquí tenemos algunos de los métodos que proponemos como una alternativa, métodos activos para la enseñanza del idioma quichua, que le hemos subdividido en cinco campos, ¿no? La primera es la inmersión lingüística, donde todo ser humano o todo estudiante, para que aprenda, para que fortalezca el idioma quichua, tenemos que hacer una inmersión lingüística, tenemos que empoderarnos de todas las grafías y de todos los elementos del quichua, con todas las grafías que ya está estandarizado a nivel nacional y en nuestra zona. Asimismo tenemos la pedagogía bilingüe. Dentro de esto, nosotros tenemos dentro de nuestra cultura que nuestros padres, nuestros taitas tenían una pedagogía ancestral en la cual enseñaba, y creo que en algunas culturas también lo es, que con el ejemplo siempre se educa a los hijos o a los niños. Entonces ahí, por ejemplo, con un cuento de una mitología o de una leyenda lo asociaban a la vida real y sacaban moralejas, sacaban refranes, lo cual nos ayuda a comprender mejor un tema específico, especialmente el tema de los valores éticos y morales. Asimismo tenemos el uso de los recursos audiovisuales. Efectivamente, como todo ha sido indiscriminadamente durante muchos años, no hemos tenido acceso, y hay lugares donde no tenemos acceso al internet, por ejemplo, y últimamente con la pandemia me parece que eso se ha generalizado, porque fue un elemento que nos cogió a todos de nuevo y tuvimos que improvisar incluso en las escuelas para hacer el teletrabajo. Entonces ya existen muchos recursos y eso se pretende hacer ya una campaña como en redes sociales, por ejemplo en el TikTok, en el Facebook, en esas redes sociales. Asimismo, pretendemos que como un método más, la participación comunitaria. Dentro de la participación comunitaria, donde se puede hacer en una escuela, pues llevar a un líder de una comunidad a que dé una charla, por ejemplo, de liderazgo, o a un chamán o curandero que le llamamos, o alguien que
conoce sobre la medicina indígena, dar una charla, por ejemplo, de cuidados básicos, yo que sé, de alguna enfermedad o reglas básicas de higiene o alguna cosa de eso. O el uso también de alguna planta, hacer alguna infusión, algo para prevenir alguna enfermedad en la propia lengua que sería el idioma quichua. Asimismo tenemos el enfoque de cultura, como les decía, dentro de la, del, del idioma quichua, o sea, perdón, de la cultura. Es muy importante el idioma quichua y tenemos que también relacionarlo con otras culturas y prácticamente ayudar a que se fortalezca el idioma en sí dentro de las habilidades lingüísticas. Como había mencionado al inicio, las grafías del idioma quichua pues eran como 25. En el año 2009-2008 se elaboró ya un diccionario definitivo y también se estableció las grafías completas, en las cuales quedó establecido con 18 grafías. Hasta ahora tenemos 3 vocales y 15 consonantes. Con ellas se ha establecido, y ahora ya en la región interandina, comenzando del norte hasta el sur, ya se maneja con esas 18 grafías. Y también como dialecto se ha utilizado estos 3 consonantes que están abajo, la CH y la Z, como un dialecto, pero que se puede poner nombres para una lengua sustrato, no para nombres de cosas toponímicas, o nombres muy autóctonos que a veces no se les puede cambiar. Por ejemplo, hay una palabra que se dice tsini. Esa palabra significa una plantita curativa y no se le puede poner chini, ¿no? Entonces no se lo entiende, es por eso que se la ha considerado como una medida alternativa. Eso es, muchas gracias. Yo quisiera agradecerles muchísimo por su amable atención. Muchas gracias. Tukikunata yupachan nipani kaypi kashkamanta, shunkumanta kikinkunata yupachan nipani kaypi shamushkamanta. Yupachan. Una plataforma de lucha desde que los indígenas se organizaron desde 1985, que se creó una organización indígena que se llama CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Ha sido declarada el Ecuador un estado plurinacional. ¿En qué consiste eso? En que pues todas las nacionalidades, no es que vamos a crear otras naciones dentro de una nación. La nacionalidad, llamemos Quichua, la nacionalidad Shuar, un ejemplo claro, que sean respetadas y valorados dentro de su territorio, pero con sus particularidades. Ejemplo, hablemos la justicia dentro de las leyes. Por ejemplo, yo no sé, se me ocurre una ley sobre ya penalidad de alguna cosa, ya legalmente. Esa se la aplican a muertos y heridos, a todos, ¿no? Una sola. Lo hace en cualquier país cuando no hay diversidad, ¿verdad? Pero cuando ya se declara el Estado plurinacional, entonces a los shuaras harán esa ley, por haber hecho ese castigo, lo harán de acuerdo a su costumbre, que estará plasmado en una constitución, plasmado en una ley, una resolución que ellos tengan aprobado por el gobierno de Ecuador. Igual la nacionalidad quichua asimismo lo castigará, y es más, existe algunas leyes ya adelantadas, pero no se los aplica, está en letra muerta. Por ejemplo, tenemos nosotros la justicia indígena, que me hubiese gustado mucho exponer sobre esto, pero lamentablemente por el tiempo y no sabía cómo era la situación, pero valga la oportunidad. Ojalá me convierta en un conferencista internacional, que lo voy a hacer con mucho cariño. Entonces, realmente eso es lo que nosotros podemos realizar. La justicia indígena existe ya. Y es más, por ejemplo, ha habido una violación. En la ley normal del Ecuador es pena 10, 20 años. En cambio, en la cultura quichua, por ejemplo, hay un proceso cual está en la ley también, que se llama proceso de purificación.
Pero así como a Venezuela, no, Venezuela que está, que, ay, que están muriendo, ay, y, no, los indígenas, le pegan salvajemente, lo bañan y ya, eso no es justicia indígena, pero en realidad eso tiene un significado porque claro que lo castigan, ¿no? Claro que lo bañan, pero eso tiene un valor significativo. El agua, por ejemplo, significa purificar, sacarlo todo, porque eso es espiritual, no es material. Entonces lo purifican y asimismo le dan la enmienda por los errores, pues también deben castigarlo, ¿no? Pero tampoco se lo matan, o sea, sino ya eso no lo hace cualquiera el castigo, ¿no? Lo hace una persona adulta o uno que tiene experiencia y es más, no puede hacerlo cualquiera. Yo no puedo ir a hacer esa justicia indígena porque yo no me lo merezco. Eso tienen los líderes, los que han forjado, han vivido años, los que no tienen muchos pecados, llamémoslo así, ¿ya? Ellos son los que deben castigarlo, no es que le caen ahí, carga un montón y ya, eso no es justicia indígena, no. Claro, desde luego, como la ley no está aplicada, entonces uno ya tergiversa, lo otro, y eso nos hace mucho daño a todos. Muchas gracias.